Buenos días a todos. Mi nombre es Cintia González Vargas. Eh, el motivo del curso del día de hoy, pues, es revisar el tema de los pagos al extranjero. No sé si alguien me puede compartir, por favor, si tienen algún ejemplo o alguna situación que nos pudieran ahí compartir respecto a alguna situación en particular que hayan tenido con el tema de los pagos al extranjero. Se los agradecería mucho. Mientras les voy informando, pues que el curso del día de hoy es un poco técnico. Eh, el objetivo del curso, pues, es compartir los aspectos básicos de este tratamiento de los pagos al extranjero, que pues al día de hoy, pues ya sabemos que son temas recurrentes que se han venido dando, pues, por toda la operación, pues, a nivel mundial en temas de globalización. Entonces, vamos a continuar con el curso. Les puedo informar, por favor, que si tienen alguna duda o comentario, me lo hagan saber a través del apartado de preguntas y respuestas o bien en el chat. Y en algún momento que yo tenga oportunidad, les daré respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias. ¿Cuál es el contenido del curso del día de hoy? Pues vamos a revisar primero los objetivos. Como segundo punto, los aspectos básicos en temas de pagos al extranjero. Vamos a profundizar respecto al tema propiamente. Nuestro apartado de conclusiones y preguntas. Ahora, un poquito de los objetivos, pues ya lo comenté al inicio del curso, pero pues en realidad es que ustedes tengan claro aspectos básicos. Sé que el día de hoy pues no vamos a salir con toda una experiencia respecto a temas de pagos al extranjero, pero por lo menos sí un mensaje básico respecto a lo que corresponden estos conceptos. Bien, antes de continuar, no sé si ya tenemos algún comentario respecto al tema de los pagos al extranjero. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna situación en particular? Bueno, pues vamos a continuar. No tenemos comentarios. ¿Qué son los pagos al extranjero? Eh, pues como lo mencionaba yo al inicio del curso, vamos a estar identificando que como parte de las operaciones normales, tanto de personas físicas como personas extranjeras, pues puede darse la situación respecto a temas en materia de pagos al extranjero, ¿ok? Eh, pero ¿en qué consiste o a qué nos referimos con pagos al extranjero? Pues justamente los pagos al extranjero son todos aquellos pagos que se van a realizar por cualquier concepto de un desembolso que haga algún residente en México para algún extranjero. Pueden ser pagos por honorarios, pagos por regalías, por asistencia técnica, por préstamos, por compras de casas, por muchos conceptos, ¿ok? Pero entonces vamos a recordar que la obligación que tenemos todos los mexicanos pues es contribuir al gasto público y eso está escrito pues a través de la Constitución. Entonces, eh, adicional a esto pues tenemos que el impuesto que tenemos la obligación de cubrir aquí en México pues es el tema de ISR. Entonces, vamos a hacer referencia a la ley de ISR, en donde justamente nos va a hacer el marco de referencia en el cual nos dice en el fundamento, que es el artículo 1 de la ley del ISR, que aquellas personas físicas y personas morales van a estar obligadas al pago del impuesto sobre la renta. En específico, ahorita me voy a concentrar en la fracción 2 y en la fracción 3 de este fundamento. Y nos dice lo siguiente: los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Ahorita vamos a meternos a detalle para explicar qué es un establecimiento permanente, ¿ok? Esa es la primera consigna del artículo 1 de la ley de ISR. Ahora, en la fracción 3 nos dice, los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza, situados en territorio nacional,
cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Entonces, de estos dos conceptos que les acabo de leer, vamos a identificar que la ley del ISR nos dice, denme un minuto, creo que tengo algún comentario. ¿O alguien quiso entrar? No. No sean malitos, nada más me podrían confirmar si sí me escuchan bien, por favor. Bueno, en lo que me confirman, vamos a retomar el tema. Les decía que vamos a rescatar dentro del artículo 1 de la ley del ISR cuáles son las obligaciones que tienen las personas físicas y personas morales para el pago del ISR. Y entonces vamos a enfatizarnos que también los residentes en el extranjero tienen la obligación de pagar impuestos sobre la renta, ¿ok? Aun y cuando, pues obviamente sean extranjeros, simplemente por el hecho de llevar a cabo operaciones en territorio nacional, pues van a ser acreedores al impuesto. Pero vamos a explicarlo un poquito más a detalle, ¿ok? Entonces, vamos a identificar que la ley del ISR va a separar aquellas operaciones cuando correspondan a dos tipos de conceptos. Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, o bien residentes en el extranjero que tengan un ingreso que proceda de una fuente de riqueza situadas en territorio nacional. Entonces, si son tan amables, por favor, de indicarme si tienen claro o por lo menos alguna idea que tengan respecto a qué entienden por establecimiento permanente en el país o bien por una fuente de riqueza situada en territorio nacional. En lo que ustedes me ayudan con sus comentarios, voy a continuar. Y además de este fundamento que es el artículo 1 de la ley del ISR, vamos a identificar que se encuentra también el artículo 64 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y este nos indica que todos aquellos pagos al extranjero se van a entender obviamente como pagos al extranjero cuando el beneficiario de los mismos sea justamente un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, o bien que teniendo en el ingreso no sea atribuible a este. Bueno, vamos a explicar los conceptos. No sé si ya me hicieron aquí sus comentarios. ¿Qué entienden por temas de fuente de riqueza o establecimiento permanente? ¿Ningún comentario? Ya salió uno. Dice, disculpa, no alcanzo a ver tu nombre bien, pero te lo voy a leer. Dice, establecimiento permanente cuenta con domicilio fiscal en el país. Muchas gracias, claro que sí. Y hay otro comentario que dice, significa que se tiene dada de alta una empresa, dada de alta formalmente ante las dependencias y el Estado mexicano. ¿Ok? Gracias. Que el domicilio para notificaciones está en México. Ok, listo. Pues justamente estos comentarios que nos acaban de hacer saber, efectivamente, son parte de lo que se desprende como un establecimiento permanente. Bueno, entonces vamos a explicar estos conceptos. Primero hay que entender qué es lo que se conoce como residencia. Y esto está establecido en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces vamos a identificar a los dos tipos de personas que pues, obviamente están identificadas, que uno de ellos es las personas físicas y el otro las personas morales. En términos de personas físicas, nos dice el artículo 9 que corresponden obviamente a las personas físicas que tengan una residencia en México, en primera instancia justamente a las que hayan establecido su casa habitación en México. Pero también nos dice que cuando también tengan una casa habitación en otro país, se va a considerar que es un residente en México si en el territorio nacional se va a encontrar su centro de intereses vitales. ¿Esto qué quiere decir? Pues va a hacer referencia a que cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física tengan una fuente de riqueza en México. ¿Ok? Y el segundo punto es
cuando en el país se tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Nos hace también otra referencia. Aquellas personas que tengan una nacionalidad mexicana, sin embargo, sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentra en el extranjero. ¿Ok? Y pues para las personas morales no hay otra consideración adicional, justamente que aquellas que hayan establecido en México la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva. Cuando en el territorio nacional esté el lugar en el que se encuentra la persona que tome o ejecute las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y de las actividades que realiza. Entonces, estos son los dos conceptos clave para identificar la residencia, tanto personas físicas o personas morales. Entonces, una vez que tenemos este antecedente, vamos a identificar que también puede haber personas físicas o personas morales que pueden tener doble residencia. Y entonces nos dice aquí, la persona moral que tenga esta situación, pues va a tener que cumplir en ambas jurisdicciones sus obligaciones fiscales y en su caso acreditar el impuesto pagado en el extranjero. Pero para que se aplique este concepto que les acabo de mencionar, también nos dice que se tiene que considerar el hecho de que exista algún tratado internacional para evitar la doble tributación. Y entonces, pues como todos los sabemos, en este caso, pues se puede hacer recursos de ciertos beneficios que nos van a ayudar pues a tener una mejor tasa del impuesto y que también se pueda acreditar pues en el otro país y por lo tanto pues no tengamos allí un exceso en la carga de los impuestos tributarios que tenemos que estar reportando. Ahora, con estos antecedentes vamos a entrar de lleno a lo que corresponde el establecimiento permanente. Y efectivamente, como lo mencionaban nuestros compañeros, vamos a identificar que el establecimiento permanente, el fundamento, se encuentra en el artículo 2 y en el artículo 3 de la ley del ISR. Y entonces no es otra cosa más que cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las actividades empresariales o bien se presten los servicios personales independientes. Pueden ser sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Vamos a resumir este concepto en donde simplemente digamos, establecimiento permanente va a corresponder al lugar en el cual yo desarrolle mi operación, parcial o totalmente. ¿Ok? Ese sería el concepto principal. Pero ojo, en el artículo 3 de la ley del ISR nos dice que no se va a considerar que existe un establecimiento permanente cuando en México tengamos un lugar de negocios o un domicilio en el cual su único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio o auxiliar respecto a nuestra actividad empresarial. Es decir, cuando tengamos lugares en el cual solamente se utilice para almacenar o exhibir bienes o mercancías, para conservar estas existencias de bienes o mercancías, para comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero, para desarrollar actividades de propaganda, suministro de información, investigación científica, o bien para la preparación para la colocación de préstamos u otras actividades similares. Por último, los depósitos fiscales de bienes o de mercancías tampoco se van a considerar que existe un establecimiento permanente. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente estos lugares en los cuales se realicen actividades para poder nada más, digamos, preparar para llevar a cabo los servicios que estamos ofreciendo, no se van a considerar establecimiento permanente. ¿Ok? No sé si hasta aquí tenga claro a lo que corresponde el establecimiento permanente. Si me lo pueden hacer saber. Ahora,
hay una anotación en la ley del ISR y en donde nos dice, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral que sea distinta de un agente independiente, se va a considerar que el residente en el extranjero va a tener un establecimiento permanente en el país, siempre y cuando en ese lugar se lleve a cabo la conclusión de contratos o se desempeñe habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de esos contratos. ¿Qué tipo de contratos pueden ser? Los que se celebran en nombre o por cuenta del mismo, relativos a enajenación de derechos de propiedad, otorgamiento del uso o goce temporal de un bien, o bien en el cual se obliga al residente al extranjero a prestar un servicio. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, en pocas palabras, es que aun y cuando no se tenga un domicilio fiscal en México, o una sucursal, o una agencia, o una oficina, o algún concepto que llamemos establecimiento permanente, siempre y cuando se realicen actividades relativas a la celebración de los contratos o a la conclusión de los mismos, sí se va a considerar que existe un establecimiento permanente, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a estar regulado las operaciones que se tengan con extranjeros en las cuales hagamos mención o identifiquemos que corresponden a extranjeros que tienen un establecimiento permanente en México? Pues el tratamiento fiscal que se le va a dar a este tipo de acuerdos u operaciones va a estar regulado a través del título 2 de las personas morales o el título 4 de las personas físicas de la ley del ISR. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ingresos van a ser grabados con el ISR como si hubieran sido obtenidos por un residente de nuestro país. En pocas palabras es, sí, identificamos qué operación se tenga con el residente en el extranjero. Segundo, identificamos si el extranjero tiene un establecimiento permanente en México o no. O bien si tiene un ingreso que corresponda a una fuente de riqueza en México. Vamos a ver ahorita qué corresponde fuente de riqueza. Pero si identificamos que es un extranjero que sí tiene un establecimiento permanente en México, el tratamiento fiscal que se le va a dar es el mismo tratamiento que ya tenemos claro con operaciones con personas físicas o personas morales, como si se tratara de un residente en México. No sé si esto quedó claro. Si tienen alguna duda, comentario. Creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, ahora, una vez que tenemos claro a qué corresponde un establecimiento permanente, vamos a enfocarnos a qué se entiende por fuente de riqueza. Y pues, ¿qué creen? Que para efectos de la fuente de riqueza no hay una definición legal como tal, ¿ok? Pero vamos a dejar claro que la fuente de riqueza va a ser el lugar en el que se originan o se generan los ingresos. Es decir, el lugar en donde se va a producir los hechos generadores de los tributos. Y entonces vamos a entender que va a ser cuando el residente en el extranjero no tenga un establecimiento permanente en México, pero sí tenga operaciones que provengan, digamos, de una fuente de riqueza o de una operación que se haya celebrado en México que dé lugar al hecho generador pues de un impuesto por esa operación. ¿Ok? Y para ese tipo de situaciones vamos a hacer referencia a que todos estos tipos de operaciones van a estar grabados y van a estar contemplados para ISR de acuerdo al título 5 de la ley del ISR, que se llama de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Y aquí vamos a hacer referencia a todo este capítulo que nos habla acerca de este tema
referente a partir del título 5, perdón, pero a partir del artículo 153 al 175 de la ley del ISR. Al inicio del curso yo les mencionaba que pueden ser aquellas operaciones que tengamos con residentes en el extranjero por diferentes conceptos. Y vuelvo a mencionar algunos ejemplos. Pueden ser sueldos y salarios, pueden ser honorarios, enajenación de acciones, enajenación de inmuebles, cobro de intereses, asistencia técnica, regalías, arrendamiento. Entonces, todo ese tipo de operaciones que se celebren con residentes en el extranjero, pero que provengan justamente de un origen en México, que es en el cual se va a concentrar, digamos, la principal razón de llevarse a cabo esa operación, van a corresponder a este título, ¿ok? Y nada más para precisar, pues justamente todo lo que corresponda a lo que ya mencionábamos al inicio respecto a operaciones celebradas con residentes en el extranjero, pero que tengan un establecimiento permanente, como ya lo mencionamos, pues eso simplemente se quedan bajo el título 2 o título 4, dependiendo si es una persona moral o una persona física, y su tratamiento fiscal es normalito, como si se tratara de un residente de nuestro país. No sé si hasta aquí quedó claro. ¿Tengan alguna duda o comentario? Perfecto, muchas gracias. Ahora, hay conceptos básicos que tenemos que comprender y que eso pues está establecido en el tema de los tratados fiscales para evitar la doble tributación. Al principio del curso yo les mencionaba que pueden existir casos en los cuales pues se tengan operaciones tanto en México como en cualquier lugar del extranjero y que se lleve a cabo una operación que obviamente va a tener una repercusión fiscal en México y en el extranjero. ¿Y qué es lo que va a dar lugar posiblemente a que se tenga que pagar un impuesto tanto en el extranjero como en México? Pero ese tipo de situaciones pues puede dar lugar a que exista una carga impositiva mayor para las personas que celebran este tipo de operaciones. Por lo tanto, pues se han celebrado tratados justamente para evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través del uso de esos tratados, las personas que están involucradas en este tipo de operaciones pueden obtener estos beneficios fiscales y por lo tanto pueden que sean, uno, que tengan una mejora en la tasa del impuesto que tengan que pagar y que también pues ese impuesto sea acreditable en el otro lugar en el cual se también tiene una repercusión fiscal la operación. Pero para esto pues tenemos que tener claro en varios conceptos. Uno de ellos es en dónde estamos llevando a cabo la operación, es decir, en México, pero también en dónde estamos llevando la operación con el extranjero, identificar el país, identificar las condiciones o el tipo de operación que estamos llevando a cabo y justamente verificar que dentro de las condiciones particulares de la operación que estamos tratando, se cumpla con algunos criterios que están establecidos en cada uno de esos tratados para que podamos hacer uso de esos beneficios y poder pues disminuir nuestra carga impositiva. Pero como todo tipo de beneficios a los cuales tenemos que tener acceso, pues la ley del ISR en su artículo 4 nos establece que en el caso de México, cuando nosotros utilicemos algún tratado para evitar la doble tributación, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos? Uno, que tengamos una constancia de residencia fiscal emitida en el ejercicio de que se trate. Esa constancia hace referencia al domicilio fiscal del extranjero con el cual estamos llevando a cabo la operación. ¿Ok? Esa constancia de residencia fiscal es un documento que va a ser válido por un ejercicio fiscal o un periodo fiscal. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que actualizarlo cada año. Dos, también tenemos que identificar cuál es el tratado al que vamos a obtener el uso o el beneficio
y entonces tenemos que cumplir con esas disposiciones de ese tratado. Tercero, cumplir con las cláusulas de la ley del ISR en el caso de que tengamos que presentar un dictamen fiscal o bien un ISIF, que en otras palabras, pues ya hemos tenido varios cursos al respecto del ISIF y corresponde a la información sobre la situación fiscal que tienen que presentar las empresas que cumplan con ciertos requisitos aquí en México. Vamos a separar un cuarto requisito que nos dice la ley del ISR y justamente hace referencia a que la persona moral o física del extranjero con el cual celebremos las operaciones, también tienen, la obligación de identificar a un representante legal en México que justamente pues va a actuar en beneficio del extranjero para celebrar este tipo de operaciones. Entonces, pues sí, podemos hacer uso de estos tratados, pero pues siempre y cuando cumplamos con estos requisitos. Ahora, hay otra cosa importante que nos dice la ley del ISR. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos operaciones con partes relacionadas, en el caso de México, pues tenemos la obligación de cumplir con todos los requisitos en materia de precios de transferencia, que no es otra cosa más que verificar que la operación que estamos llevando a cabo con nuestra parte relacionada, pues justamente cumplan con las condiciones de precios o costos celebrados con algún cliente o con algún proveedor, pero que cumplan con las mismas condiciones que se tienen con las partes relacionadas. Es decir, que si llevamos a cabo operaciones con partes relacionadas, que no tengan un beneficio implícito en los contratos que se están celebrando con ellos. Pueden ser menores costos, mayores márgenes de utilidad, menores porcentajes de tasa de interés, en fin, que a través del contrato pues estén celebrando como ciertos beneficios para este tipo de operaciones que, que si celebraran con una persona moral o física, cliente o proveedor, que no corresponda a mi parte relacional. ¿Ok? En pocas palabras, hay que acordar que para efectos de este tipo de operaciones con partes relacionadas, la ley del ISR pues es muy clara y prevé ciertos requisitos para efectos de este tipo de operaciones, que una de ellas pues justamente habla de la obligación de presentar un estudio de precios de transferencia en el cual un experto en la materia haga ese tipo de análisis respecto a las operaciones de ingresos, gastos o costos que se celebraron con las partes relacionadas por cualquier operación. Ajá. Ejemplo, préstamos, intereses, compra de mercancía, regalías, servicios logísticos, servicios generales, pagos, por ejemplo, de sueldos, pudiera ser. Cualquier operación que ustedes consideren eh, tiene que estar evaluada a través de este estudio de precios de transferencia que, insisto, debe de prepararse por un especialista en la materia y que tiene que hacer un examen para identificar que efectivamente las operaciones que se tienen con, con nuestra parte relacionada, pues cumplen con todos los requisitos que como si fuera una operación con una persona o cliente o proveedor que no es parte relacionada, ¿ok? Y entonces, con ese antecedente, la misma ley nos dice que cuando se tengan operaciones con partes relacionadas y que además estemos haciendo uso de los tratados fiscales para evitar la doble tributación, lo que tenemos que hacer es, además de lo que acabo de decir, de en primera instancia llevar a cabo el estudio de precios de transferencia, también tenemos la obligación de acreditar que existe una doble tributación jurídica, para cual pues tenemos que hacer un escrito o una manifestación bajo protesta de decir verdad que está firmada por el representante legal, en la que señalemos que los ingresos sujetos a una imposición en México
y respecto de los cuales se pretende aplicar los beneficios del tratado, también se encuentran grabados en el país de residencia, para lo cual debemos de indicar cuáles son las disposiciones jurídicas que pueden aplicar en esa situación en particular y presentar la documentación necesaria. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una operación con Estados Unidos por servicios logísticos, ¿ok? Vamos a suponer que este tipo de operación pues tiene una retención de ISR. Estoy inventando, pero es un ejemplo burdo si lo quieren saber, pero pues simplemente es como para ejemplificar la situación. Entonces, mi operación con parte relacionada, para el cual pues estoy pagando un impuesto de ISR en México, también va a estar sujeta a un impuesto en el extranjero, en este caso Estados Unidos. Entonces, lo que tengo que hacer es cumplir con todos los términos en materia de operaciones de precios de transferencia, para lo cual tengo que presentar mi estudio de precios de transferencia, tengo que presentar mi declaración informativa múltiple. En su caso, tengo que presentar el ISIF, si soy una persona obligada a presentar ese de acuerdo con los ingresos que me está pidiendo la propia autoridad. Y además, tengo que presentar un escrito en donde esté informando que esa es la operación que estoy celebrando, pues va a tener que afrontar impuestos en México y también en el extranjero, ¿ok? Y recordarán que también en materia de precios de transferencia, pues también tenemos la obligación de presentar las declaraciones informativas múltiples, pero las declaraciones informativas maestras y locales, obviamente con los requisitos particularidades que nos pide la propia ley, pero pues en materia de precios de transferencia. Entonces, es muy importante que cumplamos con estos objetivos para poder hacer uso de los beneficios de los tratados fiscales para evitar la doble tributación. No sé si hasta aquí quedó claro. ¿No tienen alguna duda o comentario? Una vez que ya tenemos estos conceptos básicos claros, pues entonces vamos a continuar de lleno con el tema de los pagos al extranjero. Ya mencionábamos que nos vamos a enfocar a aquellos pagos al extranjero que van a tener una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Y por fuente de riqueza, recordando que es pues el lugar o en donde sale, digamos, la razón principal de negocios o los ingresos como tal, que van a generar pues el impuesto que se tenga que pagar, ¿no? ¿Cuáles son este tipo de situaciones y dónde van a estar reguladas? Ya mencionábamos que este tipo de operaciones van a estar reguladas por el artículo 153, que corresponde a la ley del ISR, ¿ok? Y van a estar reguladas por todo este título quinto. Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Y nos vamos a enfocar a todos estos artículos que hacen referencia a ese concepto. Pero vamos a resumir. ¿Quién va a estar obligado a ese pago de impuestos sobre la renta? Cualquier persona física o moral que sea un residente en el extranjero, que va a obtener ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, crédito, o bien, aun y cuando la autoridad fiscal haya determinado un crédito por ahí fiscal, como resultado, pues obviamente de su examen respecto a las contribuciones en México y que derivado de ese examen, pues haya determinado que se tenga que modificar la utilidad o la pérdida fiscal por parte de las autoridades fiscales. También tenemos que identificar a aquellos pagos que beneficien a un residente en el extranjero y que le eviten una erogación. ¿Ok? Otro concepto clave que tenemos que tener claro en este tipo de situaciones es que también se tiene la obligación de determinar los ingresos, ganancias, utilidades y deducciones que deriven de la celebración de operaciones con partes relacionadas, que es lo que ya les mencionaba ahorita, considerando justamente el tema en materia de precios de transferencia
márgenes de utilidad que se hubieran utilizado con partes independientes en operaciones comparables. Este es el concepto general de quién va a estar obligado al pago de este impuesto sobre la renta. Obviamente vamos a ver a lo largo de este curso que van a darse diferentes situaciones de operaciones con pagos en el extranjero. Cada tipo de situación va a tener una consideración específica que tenemos que obviamente evaluar, va a tener un impuesto específico y va a tener algunos requisitos que tenemos que cumplir, ¿ok? Vamos a mencionar a lo largo de esta sesión algunas operaciones más recurrentes que se tienen por concepto de pagos al extranjero, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Nada más quiero ver si hay algún comentario. Tenemos dos comentarios. Dice, acerca de esos requisitos, ¿serán responsabilidad de los extranjeros obtenerlos o la responsabilidad recae con aquel que celebra contratos con ellos? En este primer comentario, te puedo decir que los requisitos van a ser responsabilidad de las dos partes. En primera instancia, la responsabilidad principal pues va a caer del residente extranjero con el cual se están llevando a cabo este tipo de operaciones, ¿ok? Pero en segunda instancia, también va a tener una responsabilidad la persona en México que está llevando a cabo este tipo de operaciones. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que en este caso, en algunos casos, pues la persona en México tiene la obligación o el beneficio de alguna forma de hacer deducibles estos pagos, ¿ok? Y entonces, como cualquier pago en México, como una operación con un residente en México, pues va a estar sujetos a los requisitos de deducibilidad, perdón, de acuerdo con la ley del ISR. Entonces, en primera instancia, pues sí es del extranjero, pero también de la persona en México con el cual se está llevando a cabo la operación. Y más si tenemos identificado que vamos a hacer uso de algún beneficio en materia fiscal, de impuestos, obviamente, y en el cual pues tengamos que hacer uso del del tratado para evitar la doble tributación. Bueno, ahora, la segunda pregunta dice, ¿el escrito se queda solo en el expediente de la empresa o se presenta en alguna declaración? Ese escrito no se va a presentar en alguna declaración como tal, pero va a formar parte del expediente que tengamos que presentar en el caso de que tengamos que hacer uso del tratado para evitar la doble tributación. Y por lo tanto, cuando nosotros seamos sujetos a una revisión por parte de la autoridad, tenemos la obligación de presentar ese escrito, ¿ok? No sé si hasta aquí vamos bien o tengan alguna duda adicional. Una vez que ya estamos iniciando con esta operación de cuáles son los diferentes tipos de circunstancias en las cuales se van a llevar a cabo operaciones con residentes en el extranjero, vamos a identificar que también la ley del ISR en su artículo 153 pues va a establecer que también puede haber operaciones con los extranjeros, pero que se lleven a cabo a través de un fideicomiso. Y en este caso nos dice que cuando los residentes en el extranjero obtengan ingresos a través de un fideicomiso constituido de conformidad con leyes mexicanas, en el que sean ya sea fideicomisarios o fideicomitentes, la fiduciaria, que es la institución en el cual pues va a estar amparada este fideicomiso, va a ser la responsable de determinar el impuesto y va a efectuar la retención de este impuesto y va a ser la responsable también de enterarlo, ¿ok? Eso nada más es como una precisión para el caso de operaciones celebradas a través de fideicomisos. Ahora, vamos a ver cuáles son las generalidades que nos establece la ley del ISR cuando se llevan a cabo estas operaciones. Insisto, cualquier operación con algún residente en el extranjero. A través del curso que vamos a estar viendo, se van a dar cuenta que este tipo de operaciones con residentes en el extranjero, la mayoría de las veces van a estar sujetas, obviamente, al pago de un impuesto.
o ISR. Pero ¿cómo se va a pagar ese impuesto? Principalmente la forma en la cual se va a, digamos, a pagar ese impuesto a través de la operación con el extranjero, de forma inicial, va a ser a través de una retención, ¿ok? Y entonces, ¿cómo va a funcionar este tipo de retención? Nos dice que la persona, ya sea física o moral, que esté en México, es el que tiene la obligación en primera instancia de llevar a cabo esta retención cuando se celebre esa operación con el extranjero. Y entonces, esa retención va a estar sujeta justamente a la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Y quién la va a presentar como tal a la autoridad? Pues justamente el retenedor. ¿A través de qué? Pues a través de un pago provisional o de un pago definitivo que se tiene que presentar de acuerdo con las condiciones particulares que nos establece la ley y de acuerdo con las fechas en las cuales tengamos que hacer uso del entero de esta retención. ¿Ok? Esa sería la forma en la cual de alguna forma se va a descontar el impuesto al extranjero de forma inicial por el residente en México, y el residente en México, una vez que descontó el impuesto de la operación que celebró con el residente en el extranjero, pues va a tener la obligación de enterar ese impuesto hacia la propia autoridad, de acuerdo con las declaraciones de los pagos provisionales que ya sabemos cómo se presentan. Ahora, otra particularidad que nos dice la ley del ISR es que cuando la operación se realice en moneda extranjera, se tiene que llevar a cabo la conversión a moneda nacional. ¿Y en qué momento va a llevarse a cabo esto? De acuerdo a la exigibilidad o al momento del pago de la operación. Aquí nada más como recordatorio, hay que considerar que el tipo de cambio que se tiene que utilizar cuando se trata de operaciones con partes, perdón, el tipo de cambio que se tiene que utilizar cuando se lleven a cabo operaciones en moneda extranjera para poder llevar a cabo la conversión va a ser el tipo para solventar obligaciones al cierre del día en el cual estamos llevando a cabo esa operación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta retención una vez que se presente mediante el pago provisional o mediante la declaración definitiva que se tenga que presentar a la autoridad? Pues justamente la autoridad considera que este impuesto que se va a enterar se va a considerar como definitivo y se va a enterar mediante la declaración que debe presentar el residente en México o bien el retenedor a más tardar el día 17 del mes siguiente. Si se dan cuenta, pues esto ya se va haciendo de alguna forma considerando pues las obligaciones que tienen los contribuyentes en México de presentar sus pagos provisionales el 17 de cada mes. ¿Ok? También nos dice la ley del ISR que puede haber casos en los cuales no se esté obligado a efectuar una retención, pero quien reciba el ingreso va a estar obligado a realizar su pago dentro de los 15 días siguientes a la percepción del ingreso. Bueno, esto ya lo tendremos que estar viendo de acuerdo a las condiciones o a la operación en particular que se esté analizando. Pero estas serían las condiciones generales de cómo se va a, de alguna forma, descontar el impuesto mediante la operación que se tengan con el extranjero. Segunda, quién va a retener ese impuesto, cómo se va a presentar a la autoridad y cuándo. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda o comentario. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Hay una situación en la cual la ley del ISR establece que puede haber alguna excepción y por lo tanto
no se va a tener la obligación de efectuar un pago de ISR. Y ese tipo de situaciones va a referirse a operaciones por conceptos de intereses, ganancias de capital. ¿Qué quiere decir ganancia de capital? Cuando los ingresos provenientes de alguna enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de terrenos y construcciones adheridas al suelo que estén ubicados en el país, así como la enajenación de dichos bienes, corresponda a operaciones en las cuales hubo una inversión efectuada por un fondo de pensión y jubilación. Y recordando que este tipo de operaciones se van a encontrar exentas de ISR en el país, ¿ok? Entonces, en este tipo de situaciones no se tiene la obligación de presentar un impuesto, ¿ok? Siempre y cuando nos aseguremos que corresponden al origen de esta inversión, que sea justamente por un fondo de pensión o una jubilación, y que corroboremos que esta operación se encuentra exenta de ISR en el país. Entonces, por consecuencia, pues también va a estar exenta en la operación que se celebre con el extranjero. ¿Ok? Ahora, vamos a iniciar de lleno a cuáles son los ejemplos típicos que establece la ley del ISR por concepto de operaciones en el extranjero. ¿Ok? Vamos a identificar, si ustedes tienen la curiosidad de leer el artículo, a partir del artículo 153 de la ley del ISR, pues vamos a estar identificando varias operaciones. En este curso solamente les puse operaciones más simples o comunes que se tienen identificadas con el extranjero. ¿Ok? ¿Cuál es la primera situación que vamos a analizar? Pues corresponden a operaciones relativas a sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones y haberes por retiro. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando se tenga un servicio en el país por parte de un residente en el extranjero, ¿ok? Es decir, yo tengo una empresa en México, tengo personas extranjeras que están trabajando pues para mi beneficio y por lo tanto estoy llevando a cabo operaciones, pagos más bien dicho, a estos extranjeros por concepto de sueldos y salarios, jubilaciones, ¿ok? ¿Cuándo se va a considerar una fuente de riqueza? Cuando les acabo de decir, cuando en el país se preste el servicio por parte del extranjero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este tipo de situaciones? La persona moral o física en México que tenga este tipo de situaciones tiene la obligación de retener el impuesto, ¿ok? O bien, en alguna situación en particular, eh, tiene la obligación de hacer el pago directamente a la autoridad dentro de los 15 días siguientes a cuando se haya llevado a cabo la operación. ¿Cuáles son las particularidades de este tipo de situaciones? Bueno, vamos a suponer que le estoy pagando a la persona extranjera por concepto de sueldos y salarios, pues un monto mensual, ¿ok? Pero tenemos que hacer el análisis para identificar cuánto es lo que estoy pagándole de forma mensual y de forma acumulativa. De tal forma que la ley del ISR nos dice que los primeros 125,900 pesos que el extranjero obtenga en México van a ser exentos, ¿ok? Pero para aquellos ingresos superiores a 125,000 pesos y hasta 1,000,000 de pesos, van a estar sujetos a una tasa de retención
del 15%, ¿ok? Y voy a poner un ejemplo muy simple o muy burdo. Pues nosotros, los empleados aquí en México, estamos también sujetos al ISR. Obviamente, sabemos que el régimen bajo el cual estamos pues tributando corresponde a personas físicas, sueldos y salarios. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro caso? Que nuestra tasa de impuesto general en México es del 30%. Pero cuando nosotros, nuestro patrón, digámoslo así, está llevando a cabo la retención del impuesto, se tienen que cubrir ciertas particularidades y una de ellas es pues que se tiene que hacer uso de las famosas tablas de sueldos y salarios en las cuales se cumplen con ciertas métricas y se determina cuál es la retención que nos tienen que hacer de forma quincenal o mensual en cada uno de los pagos que nos hace el patrón. Pues es lo mismo aquí, ¿ok? Sin embargo, aquí es un poco más simple. ¿Por qué? Pues porque nos dice, primero, los primeros 125,000 pesos van a estar exentos, pero si son superiores a ese monto y hasta 1,000,000 de pesos, la tasa de retención va a ser del 15%. Y para aquellos ingresos que sean superiores a 1,000,000 de pesos, la tasa de retención va a ser el 30%. Y como les decía, ¿quién tiene la obligación de efectuar la retención? La persona que efectúe los pagos, es decir, el patrón. Siempre y cuando sea residente en el país, como ya lo mencionábamos, o bien que sea un residente en el extranjero que sí sea con un establecimiento permanente en México, ¿ok? Cuando no se trate de esta situación, el contribuyente va a enterar el impuesto correspondiente mediante declaración que va a presentar dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Es decir, la persona pues va a ir y a presentar su impuesto de forma directa. Ahora, hay otra particularidad también. Cuando los pagos los realice un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o bien teniéndolo, los ingresos no les sean atribuibles a este y la instancia del prestador del servicio sea menor a 183 días naturales consecutivos o bien que no sea mayor a un periodo de 12 meses, no se va a pagar el impuesto. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan duda. ¿Quedó claro esta primera situación? No veo comentarios. Dice Guillermo, ¿a qué se debe que la tasa impositiva sea el 15%? Pues esa realmente no es como tal que sea algo que determinemos nosotros como contribuyentes, Guillermo. Eso está establecido directamente pues por la ley del ISR y es algo que tenemos que cumplir. Entonces, vamos a suponer que el beneficio que nos da la autoridad pues simplemente es si los ingresos que el extranjero recibió son hasta 1,000,000 de pesos, va a ser sujeto a un 15%. Pero si son superiores a este 1,000,000 de pesos, tu tasa de retención pues ya es el doble, en este caso el 30%. Ajá. Simplemente son digamos, las particularidades que la autoridad establece en este tipo de situación. No sé si con esto quedó claro, Guillermo. Ahora, nada más me regreso tantito. Esto que les acabo de mencionar, ¿en dónde está regulado? En el artículo 154 y 155 de la ley del ISR. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir analizando este título quinto. El siguiente concepto que nos hace mención como un pago al extranjero son los honorarios. Y esto está establecido en el artículo 156 de la ley del ISR. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Justamente la fuente de riqueza en territorio nacional. Cuando nosotros llevemos a cabo operaciones por concepto de honorarios con un residente en el extranjero,
tenemos que identificar que efectivamente el servicio se presta en México y por lo tanto la fuente de riqueza sí es en territorio nacional. Ahora, de igual forma, ¿cómo vamos a pagar este impuesto? Pues mediante una retención. ¿Cuál es la tasa de retención que nos pide la ley del ISR? En este caso es el 25% sobre el ingreso, sin deducción alguna. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De igual forma que en el caso de sueldos y salarios, nos dice que la obligación de efectuar la retención del impuesto va a ser de la persona que efectúe los pagos, si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México. En los demás casos, el contribuyente va a enterar el impuesto mediante la declaración dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso por honorario. Pero en estos casos, ya la ley también nos dice que cuando se celebren este tipo de operaciones, se tiene la obligación de expedir un comprobante fiscal, ¿ok? Entonces, para que también tengamos claro estos requisitos que ya nos está pidiendo la autoridad. Y también en el caso de los pagos por honorarios, nos dice la ley, no se va a pagar el impuesto cuando los pagos los realice un residente en el extranjero que no tenga un establecimiento permanente en el país, o bien que su estancia sea menor a 183 días naturales consecutivos, o bien que no sea superior a 12 meses. Entonces, esa es, digamos, la excepción para este tipo de situaciones. Pero de forma general, vamos a quedarnos que cuando se tengan operaciones por honorarios, pues la tasa de retención va a ser del 25%. Ahora, puede haber ocasiones en las cuales se tengan pagos al extranjero que tengan la característica que son miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, consultivos o bien que se considere como honorarios a administradores, gerentes generales y comisarios. Y estos van a estar regulados por el artículo 157 de la ley del ISR. Entonces, este tipo de operaciones igual se van a primero identificar en dónde se tiene la fuente de riqueza. No es otra cosa más que cuando el servicio se presta en el país. La tasa de retención al cual van a estar sujetos este tipo de operaciones va a ser del 25% sobre el ingreso, sin deducción alguna. ¿Quién es la responsable de efectuar esta retención y enterar el pago del impuesto mensual? La persona moral que hizo el pago a este tipo de miembros del consejo o bien de administradores o comisarios. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Bueno, perfecto. Ahora, otra situación que nos pone la ley del ISR. Cuando se lleven a cabo arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Esto está soportado en el artículo 158 de la ley del ISR. Igual tenemos la obligación de identificar cuándo es la fuente de riqueza en territorio nacional y nos dice que justamente cuando en el país se encuentren estos bienes muebles e inmuebles que están siendo uso del arrendamiento. ¿Ok? Puede ser que estos bienes muebles e inmuebles estén siendo uso por el residente en territorio nacional o bien el residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México. ¿Cuál es la tasa de retención para este tipo de operaciones? Igual, 25% sobre el ingreso, sin deducción alguna. ¿Quién tiene la obligación de efectuar esta retención? La persona que efectúa los pagos por arrendamiento. ¿Ok? Cuando la persona que efectúe los pagos sea un residente en el extranjero, pues él tiene que enterar el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Y también nos dice la ley que también se tiene la obligación de expedir un comprobante fiscal que ampare esta operación. ¿Ok? Puede haber otro tipo de operaciones
servicios turísticos de tiempo compartido. En el artículo 159 de la ley del ISR se establece este concepto. ¿Cuándo se va a identificar que existe una fuente de riqueza en territorio nacional? Cuando en el país se encuentren los bienes destinados total o parcialmente al servicio. ¿Okay? ¿Cuál es la tasa de retención? 25% sobre el ingreso. ¿Quién tiene la obligación de efectuar estos pagos? Pues la persona en México que está haciendo los pagos por concepto de servicios turísticos. ¿Ok? Y en su caso, cuando la persona sea un residente en el extranjero, tiene la obligación de presentar la declaración los 15 días siguientes a la obligación en la cual, perdón, los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. ¿Ok? Ahora, vamos a identificar que van a existir casos por enajenación de bienes inmuebles. Y este tipo de situaciones pues van a estar reguladas a través del artículo 160 de la ley del ISR. ¿Cuándo se va a considerar que existe una fuente de riqueza? Cuando en el país se encuentran estos bienes. ¿Quién tiene la obligación de realizar la retención? Pues los contribuyentes, que son los que están haciendo el pago perdón, las personas que están llevando a cabo este tipo de enajenación de bienes inmuebles. ¿Cuál es la tasa de retención? 25% sobre la operación sin deducción alguna. Sin embargo, en este tipo de operaciones, aquí nos dice la ley que puede existir un beneficio para las personas que llevan a cabo este tipo de operaciones. Y nos dicen que en lugar de aplicar una tasa de retención sobre el 25% del ingreso, en este caso de la venta del bien inmueble, podemos utilizar el beneficio en el cual apliquemos la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152. ¿Qué es esto? Pues las famosas tablas de retención que tenemos de ISR que nos establece la ley. Y entonces cuando ustedes consultan esta tabla, se van a dar cuenta que la tasa máxima de retención es el 35%. ¿Cuál es la diferencia en utilizar la tasa de retención del 25% sobre el ingreso a la tasa del 35%? Es que la base sobre la cual se va a determinar el impuesto es diferente. Es decir, yo voy a vender un bien inmueble sobre, vamos a poner un ejemplo más claro. Voy a vender un terreno por 500,000 pesos, ¿ok? Perdón, voy a vender un terreno que vale 500,000 pesos. ¿Y en cuánto lo voy a vender? En 250,000 pesos. A ver, perdón, aquí ya me confundí un poquito. Vamos a suponer, voy a vender un terreno que vale 500,000 pesos. A esto no le hagan caso. Voy a tener que vender un terreno que vale 500,000 pesos y que me costó 250,000 pesos. Aquí está mala redacción. ¿En cuánto lo voy a vender? En 500,000 pesos. ¿Qué es lo que nos dice la ley del ISR? Tengo que utilizar la tasa de retención del 25% sobre el ingreso, es decir, sobre el precio de venta. ¿En cuánto lo voy a vender? En 500,000 pesos. ¿Cuál es la tasa que me dice la ley del ISR? El 25%. ¿Cuál es el impuesto que tengo que pagar? 125,000 pesos. ¿Ok? Esa es la primera opción. Y hay que acordarnos que no me está dando el beneficio de descontar algo. Simplemente es el precio de venta por el 25% y determino el impuesto. Pero la ley del ISR nos dice que podemos optar por aplicar la tasa del 35%. ¿Sobre qué? Sobre la ganancia obtenida.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer en este caso? Mi precio de venta fue 500,000 pesos. ¿Cuánto me costó? 250,000. ¿Cuánto es mi utilidad? 250,000. Entonces, el beneficio está en que voy a utilizar la tasa del 35%, que si bien va a ser mayor, pero va a ser sobre una base que va a ser menor. Es decir, el precio de venta menos el costo, 250,000. Tasa del 35%, el impuesto va a ser 87,500. Si comparamos 125,000 contra 87,500, pues obviamente nos quedamos con esta opción 2. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto menor. Ese es el beneficio que nos da la ley del ISR en este tipo de operaciones. Sin embargo, al llevar a cabo este beneficio, pues hay que recordar que tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y entonces nos dicen, el primero de ellos es que se tenga un representante en el país. El extranjero con el cual vamos a llevar a cabo la operación tenga un representante en el país. Segundo, que la enajenación también se consigne en una escritura pública, ¿ok? Y el notario va a calcular ese impuesto y él va a enterarlo mediante declaración en la oficina autorizada dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. No sé si quedó claro el ejemplo. Muchas gracias. Listo. Ahora, vamos a continuar con el ejemplo de la enajenación de bienes. Lo que ahorita acabamos de ver se refiere a bienes inmuebles. ¿Ok? Obviamente aquí pues puse un ejemplo muy simple de esta operación de venta, pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? Pues también el efecto de la actualización del costo del terreno. ¿Ok? Ahorita simplemente lo consideré con estos conceptos muy simples para que quedara claro la diferencia entre una opción y otra opción. Ahora, también nos dice en la ley del ISR que se tienen que cumplir ciertos requisitos adicionales. Y también nos dice que puede haber casos en el cual la autoridad fiscal practique un avalúo y en ese caso, derivado de ese avalúo, se determine que excede en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación. El total de la diferencia se va a considerar ingreso del adquirente residente en el extranjero y el impuesto se va a determinar aplicando la tasa del 25% sobre el total de la diferencia, sin deducción alguna. Es decir, que en esos casos en los cuales la autoridad determine el avalúo y se dé cuenta de que estuvimos por debajo de la operación, eh, en más de un 10%, lo que nos dice es que puede determinar que tengamos que pagar un impuesto adicional y la tasa va a ser directa sobre el 25%, sobre esa diferencia, ¿ok? Y no nos va a permitir descontar nada. ¿Cómo se va a presentar este impuesto? Lo tiene que enterar el enajenante, si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente. O bien, si no es así, el contribuyente va a enterar el impuesto mediante declaración en las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes. Para esto, justamente es para lo cual se necesita el representante en el país para que se lleven a cabo este tipo de operaciones. ¿Okay? Puede ser también que nos dice que pueden ser casos en los cuales se llevó a cabo la operación a un título gratuito, es decir, no hubo un precio de venta, pero también tienen que llevarse a cabo un impuesto. Y la tasa de este tipo de impuestos va a ser sobre el 25% del valor del avalúo del inmueble, sin deducción alguna. Entonces, ojo con esta situación. En el caso también, cuando se lleven a cabo enajenaciones
en el cual se indique que el pago se va a hacer en parcialidades en un plazo mayor a 18 meses, el impuesto se podrá pagar en la medida en que sea exigible la contraprestación y en la proporción que a cada una corresponda, siempre que se garantice el interés fiscal, que no es otra cosa que se garantice el precio total de la operación. En ejemplo simple. Y igual el impuesto se va a pagar el día 15 del mes siguiente a aquel en que sea exigible cada uno de los pagos. ¿Ok? No sé si hasta aquí quedó claro. ¿Algún comentario? Dice alguien, ¿por qué la autoridad procedería a evaluar? ¿En qué casos? Pues hay que recordar que la autoridad tiene la obligación de revisar las operaciones que se están enterando y tiene la facultad en el cual pues se tiene que asegurar de que la operación que se está llevando a cabo pues cumpla con todas las condiciones en particularidades. No hay como tal, no hay ningún apartado en la ley del ISR en el cual se indique en qué casos en particular la autoridad va a hacer uso directo de sus facultades para realizar el avalúo. Pero supongo yo que un ejemplo va a ser cuando estemos enterando un impuesto y de alguna forma, por obvias razones, pues se identifique que la operación pues se está reportando con un monto menor a la que debiera de ser de acuerdo con el valor del inmueble que está en el mercado. Ajá. Entonces, pues hay que recordar que ya la autoridad pues ya tiene varias formas de asegurar que la información que se está declarando pues sea razonable con base a todo, pues a todos sus filtros de revisión o sus compulsas que haga y entonces si ellos determinan que existe alguna irregularidad en la operación, pues puede llevar a cabo sus facultades de comprobación o de revisión y por lo tanto pues determinen que se tenga que realizar un avalúo de forma directa. No sé si con esto quedó claro. Bueno, ahora vamos a revisar aquellas operaciones que correspondan a enajenación de acciones. Y este tipo de operaciones está regulado en el artículo 161 de la ley del ISR. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a identificar que existe una fuente de riqueza en territorio nacional? Cuando sea residente en México quien emita las acciones o cuando el valor contable de esas acciones provenga de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país. Y entonces, ¿cuál es la tasa de retención en este tipo de operaciones? Va a ser del 25% sobre el ingreso, sin deducción alguna. Igual que en el caso de las enajenaciones de bienes, nos dice que cuando se lleven a cabo adquisiciones a títulos gratuitos, también se tiene que aplicar la tasa del 25% sobre el valor total del avalúo de esas acciones, sin deducción alguna. Igual que en el caso de las enajenaciones de bienes, vamos a tener una opción para poder pues pagar un impuesto menor. Y este tipo de opción va a estar representado de igual forma por hacer uso de la tasa del 35%, que es la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152, recordando que esta tasa va a corresponder a la ganancia obtenida, ¿ok? Y la tasa de retención que nos indica la ley en primera instancia es el 25%, sobre el ingreso, sin deducción alguna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Me voy a saltar tantito una slide y vamos a ver este tipo de operaciones. Vamos a suponer que estamos llevando a cabo una operación de venta de acciones, ¿ok? En el cual el monto total de la operación, es decir, el precio de la venta, va a ser por 1 millón de pesos.
Y entonces lo que nos dice la ley del ISR en primera instancia es que a ese monto total de la operación tengo que aplicarle la tasa del 25% y no tengo derecho a ejercer ningún descuento o ninguna deducción en esta operación. Por lo tanto, el pago provisional de ISR va a ser de 250,000 pesos en este caso. ¿Ok? Ojo, nos dice también la ley del ISR que cuando exista un tratado internacional que estemos haciendo uso de ellos para evitar la doble tributación, pues tendremos que estar haciendo uso del impuesto y de acuerdo a los requisitos que nos prevenga el propio tratado. Pero si no es así, pues este sería el caso en particular. Monto total de la operación, 1,000,000 de pesos. Tasa de ISR, 25%. Y el pago provisional va a ser por 250,000 pesos. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Nos dice que tenemos un beneficio, ¿ok? Y ese beneficio es hacer uso de la tasa del 35%, pero la diferencia va a ser que esta tasa va a ser sobre la ganancia obtenida, ¿ok? Entonces, en esta misma operación que estoy mencionando, vamos a identificar, vamos a suponer de alguna forma que, eh, que la ganancia va a ser de 200,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a suponer que mi monto total de la operación es de 1,000,000 de pesos, ¿ok? Pero a este 1,000,000 de pesos le voy a descontar el costo de las acciones y vamos a suponer que sean 800,000 pesos. 1,000,000 menos 800,000, mi base va a ser 200,000. Y esos 200,000 pesos, pues es lo que está aquí y va a representar mi ganancia. ¿Cuál es la diferencia? Voy a utilizar, sí, una tasa mayor, que es el 35%, pero la retención va a ser menor. 200,000 por el 35% me va a dar 70,000 pesos. Y estos 70,000 pesos es el impuesto que tendría que retener en esa operación, que no es lo mismo que pagar un impuesto sobre el precio de venta, que en este caso serían 250,000, a pagar un impuesto sobre una ganancia que me va a dar un impuesto de 70,000 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir cuando nosotros presentemos esta opción? Pues la ley del ISR nos dice que esta operación tiene que estar certificada por un contador público autorizado. Y ese contador público va a tener la obligación de presentar un dictamen en el cual tenga la obligación de informar que revisó toda la documentación soporte que ampara esa transacción, en el cual identifica el costo de las acciones en primera instancia, el tiempo de uso de esas acciones, el origen de esas acciones, si esas acciones también provienen de un saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, si hubo pérdidas fiscales que se hayan aplicado en la operación, y bien la forma en la cual se determinó el precio de las acciones cuando la compró la persona moral, ¿ok? O bien la persona física, claro. En sí, pues es realmente revisar toda la operación desde la compra de las acciones hasta la operación de la venta de las acciones, obviamente identificando la documentación soporte que ampara la venta, si hay un contrato, la transferencia de acciones, la forma en la cual se realizó el pago de las acciones, las condiciones particulares, de esas enajenaciones. Pueden ser que existan una enajenación en la cual sí haya habido flujo de efectivo o no, ¿ok? Las condiciones bajo las cuales se recibieron esas acciones, ¿ok? En fin, son ciertas circunstancias muy particulares que se tienen que evaluar y que también entonces van a formar parte del dictamen que el contador público va a presentar. Para poder llevar a cabo esta operación, se tiene que también
informar a la autoridad que en esta operación voy a hacer uso de este beneficio, pero además tengo la obligación de informar que para hacer ese uso de ese beneficio voy a presentar un dictamen por un contador público autorizado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tengo que identificar, uno, el momento exacto en el cual se va a llevar a cabo la operación de enajenación de acciones. Segundo, tengo que identificar los términos que nos dice la ley del ISR para presentar ese aviso. Ojo, hay que revisar obviamente las condiciones particulares de la operación, pero por lo regular nos dice que son los 10 días siguientes a la cual se llevó a cabo la operación. Entonces, en ese momento tengo que avisar a la autoridad que voy a presentar un dictamen por un contador público autorizado. Obviamente ya tengo que tener identificado quién va a ser el contador, porque el contador tiene la obligación de informar a la autoridad que va a presentar ese dictamen por esa transacción y entonces tiene que llevar ese aviso de forma presencial al domicilio de la autoridad que corresponda sobre el cual se va a llevar a cabo esa transacción. Esto es muy importante que tengan en cuenta que ese aviso se va a presentar de forma física, ¿ok? Desafortunadamente para este tipo de operaciones, pues todavía no llega pues digamos, los beneficios tecnológicos que conocemos como presentar pues las declaraciones mediante internet. Aquí no. Aquí el aviso lo tenemos que presentar de forma física y por lo regular es mediante un formato que establece la propia autoridad, que es el formato 39, ¿ok? En ese formato lo que tenemos que identificar es quién va a llevar a cabo esa operación, quién es el vendedor, quién es el comprador, si el vendedor es una persona con residencia fiscal en México o bien si existe un representante legal, cuál es el precio de la venta de las acciones, cuántas acciones voy a vender, cuál es el costo de las acciones, cuál es la utilidad de esa operación. Son los aspectos básicos que tengo que informar a la autoridad. ¿Ok? Una vez que yo ya presenté como contador ese aviso, voy a tener un acuse de aceptación por parte de la autoridad. Y bueno, pasados 30 días respecto al día en el cual se presentó la declaración del impuesto, es decir, primero se lleva a cabo la operación de la compra-venta de las acciones. Se lleva a cabo el pago de las acciones. Segundo, se avisa a la autoridad los 10 días siguientes que voy a presentar un dictamen. El día 17 del mes siguiente al cual se llevó a cabo esa operación, tengo la obligación de presentar el pago mensual en el cual se lleve a cabo la retención. Y en esa retención, pues ya voy a tener que hacer uso de este cálculo que les acabo de mencionar. Es decir, voy a llevar a cabo mi cálculo considerando la ganancia en la enajenación y todo el análisis del costo de las acciones, como ya lo mencioné. Entero el impuesto como contribuyente y me espero 30 días después, que es el periodo en el cual el contador público va a presentar su dictamen a la autoridad y con eso se va a cerrar la operación. Pero, ¿qué corresponde a la información que tiene que presentar el contador público? Pues tiene que presentar, obviamente, el aviso que ya había reportado a la autoridad, ¿no? A través del formato 39. Segundo, tiene que presentar el formato 40 que corresponde propiamente al dictamen que va a cumplir con las características que nos pide la propia autoridad, ¿ok? Y ese formato 40 va a volver a repetir cierta información que ya habíamos reportado a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que volver a identificar quién es el vendedor, quién es el comprador, quién es el representante legal, quién es el contador público autorizado que va a firmar ese dictamen,
el domicilio de las partes que vienen en la operación, incluso el domicilio del contador público. Y además se tiene que presentar el papel de trabajo en el cual se indica cómo se calculó la operación, es decir, cómo se calculó el costo de las acciones, cómo se calculó el precio de venta, cuál es la ganancia que se tuvo de esa operación y pues toda la documentación soporte que ampare esta operación. Además, el contador público va a tener la obligación de presentar un informe a la autoridad en el cual describa los procedimientos que utilizó para validar esta operación y que él concluya si esa operación fue con base a los requisitos que establece la ley del ISR y efectivamente esté dando fe de que la utilidad sobre el cual se reportó esa operación, pues fue correcta y por lo tanto el impuesto que se enteró es correcto. Entonces, también dentro de esta operación puede que existan, obviamente eso es un ejemplo muy general, pero también tenemos que estar identificando si es que se tiene que presentar un CFDI en el cual también pues se ampare esta retención o bien pues alguna información adicional. No sé si hasta aquí quedó claro este tipo de situación y la información que se tiene que presentar. No sé si... Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Como parte adicional de esta operación, acuérdense que como parte del anexo del dictamen, también se tiene que informar o incluir la copia de la designación del representante legal, es decir, el poder. Una cosa importante que no mencioné es que también ese dictamen se tiene que presentar de forma física a la autoridad, ¿ok? ¿A través de qué? Pues de un cuadernillo preparado por el contador público autorizado en donde se incluya toda esta información que les acabo de mencionar. Es muy importante también que se cumplan con los plazos que establece la autoridad, porque desafortunadamente, insisto, como estas operaciones pues no se presentan como estamos acostumbrados a través del portal del SAT, este tipo de operaciones pues son independientes y entonces tenemos que asegurar que la información que vamos a presentar a la autoridad sea verídica. Como comentario personal, pues sí les puedo recomendar que si ustedes van a optar por este dictamen, pues se aseguren que cuentan con toda la documentación soporte que ampara esta transacción y que además cumplan con los requisitos en tiempo y forma, porque pues ahí pudiera haber alguna contingencia en el caso de que el dictamen se presente a destiempo. Además, tenemos una desventaja, que como esto se presenta de forma física a la autoridad, pues la autoridad cuando vamos y le tocamos la puerta y le decimos, oye, voy a presentar este dictamen, va a hacer uso de sus facultades de revisión de forma inmediata, si lo quieren ver así, y entonces va a verificar que el formato que estamos presentando pues cumpla con las condiciones, que los datos sean correctos, que la dirección sea correcta, que los apellidos sean correctos, en fin, va a estar haciendo una inspección en primera instancia de la operación que le estamos reportando y puede que exista el riesgo de que nos regrese esa documentación. Y por lo tanto, pues ahí se van a perder días que son valiosos en el cómputo de esta operación. Bueno, también es importante identificar que cuando se lleven a cabo operaciones con partes relacionadas, pues también la obligación del contador público va a ser informar que estas operaciones cumplen con el tema de precios de transferencia
y también tiene la obligación de informar el valor contable de esas acciones, ¿ok? Además, tiene que informar y adjuntar toda la documentación comprobatoria con la que se demuestra que el precio de venta de esas acciones cumple con valor de mercado, como si fuera con una operación independiente, ¿ok? Cuando se lleve a cabo operaciones de enajenación de acciones que estén emitidas por una sociedad mexicana que se realice a través de la Bolsa de Valor y siempre que esas acciones se coloquen entre el gran público inversionista, el impuesto se va a pagar mediante retención, que va a efectuar el intermediario del mercado de valores, aplicando la tasa del 10% sobre la ganancia, ¿ok? Entonces, esto también es importante. Y en el caso, igual, de las enajenaciones de bienes inmuebles, aquí también la autoridad puede ejercer uso de sus facultades de comprobación y entonces puede determinar un avalúo, ¿ok? Y si a través de ese avalúo la autoridad detecta que existe una diferencia en más de un 10% respecto a la contraprestación pactada por la enajenación, igual la autoridad va a requerir que se pague la diferencia del impuesto, ¿ok? Y entonces la tasa máxima que va a utilizar la autoridad para pagar sobre esa diferencia, pues va a ser igual sobre la misma base del 35% que ahorita vimos. Ojo, sobre la diferencia del avalúo y la contraprestación pactada. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, comentario. Perfecto. Bueno, entonces, el siguiente ejemplo que nos pide, que nos hace mención la autoridad en temas de pagos al extranjero, está establecido en el artículo 164 de la ley del ISR y hace referencia a los ingresos por dividendos. Y nos dice, cuando la persona que los distribuya, o sea, la persona moral resida en el país, es cuando vamos a identificar que existe una fuente de riqueza en territorio nacional. ¿Cuál es la tasa de retención? 10%. Ojo, esta tasa de retención es la tasa base o la tasa general. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque hay que recordar que tenemos el beneficio de los tratados para evitar la doble tributación. Y en este caso puede haber ocasiones en las cuales a través de ese beneficio no tengamos la obligación de reportar el impuesto sobre el 10%, sino sobre una tasa menor, por ejemplo, 5%, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que nos establece la autoridad para poder hacer uso de ese tratado. ¿Ok? Y justamente aquí nos dice también que tenemos que hacer uso de ciertos requisitos que nos pide para poder soportar esta operación, como cual que las personas a los cuales se efectuó el pago del dividendo, se les efectúe una constancia en el cual se señale el monto del dividendo y el impuesto retenido. Y de igual forma, este impuesto que se va a pagar por esta operación va a tener el carácter de definitivo. ¿Okay? Vamos a hablar ahora acerca de operaciones por intereses y esos van a estar regulados en el artículo 166 de la ley del ISR. ¿Cuándo vamos a identificar que existe una fuente de riqueza en territorio nacional? Cuando en el país se coloque o invierta capital, o bien cuando los intereses se paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. En este caso en particular, las personas que hagan pagos por estos conceptos van a tener la obligación de efectuar la retención. ¿Cuál es la tasa de este interés? Va a depender dependiendo de la operación. Y entonces vamos a ver que la primera tasa va a ser del 10% cuando corresponda a entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros, entidades que coloquen o inviertan en el país capital
intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito colocados a través de bancos o bien casas de bolsa. Esa es el primer escenario. Las siguientes tasas van a corresponder cuando se corresponda a intereses pagados provenientes de títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista, la tasa es del 4.9%. Cuando correspondan a intereses pagados a reaseguradoras, 15%. Cuando correspondan a intereses pagados por instituciones de crédito a residentes en el extranjero, 21%. O bien cuando sean pagos a proveedores por enajenación de maquinaria y equipo. Cualquier operación distinta a estos ejemplos que les acabo de mencionar, pues van a estar sujetos a la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente límite inferior, que en este caso es la tasa del 35% que ya hemos venido comentando. Ahora, ingresos por regalías, asistencia técnica o publicidad. Estos van a estar regulados en el artículo 167 de la ley del ISR. ¿Cuándo se va a identificar que existe una fuente de riqueza? Cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan esas regalías se aprovechen en México o bien cuando se paguen por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. ¿Quién va a realizar la retención? Quien realiza el pago. Y las tasas igual van a ser diferentes, pueden ser desde un 5, 25% o un 1% dependiendo de la operación. Aquí nada más voy a rescatar la principal o la más común, que es la asistencia técnica. Y esta, pues si se dan cuenta, la tasa del impuesto es del 25%. Entonces, esta es la que más comúnmente vemos en operaciones de pagos por retenciones de regalías. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que hemos visto de acuerdo a lo que nos dice la ley del ISR. Insisto, solamente les presenté algunas operaciones comunes que tenemos identificadas, pero pues no deja de darle importancia también a que existen otras operaciones de alguna forma más complejas que también están reguladas por la ley del ISR y que tenemos que hacer una consulta en esas situaciones en particular. También la ley del ISR nos va a establecer que van a existir otras operaciones que van a estar grabadas. Pueden ser premios, actividades artísticas o deportivas, indemnizaciones, enajenación de créditos comercial, ingresos por primas pagadas o cedidas por reaseguradoras, deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. Entonces, son ejemplos adicionales de alguna situación en particular que se haya dado con una operación con el extranjero. Ahora, como ya les mencioné al inicio del curso, pues este tipo de operaciones también van a estar sujetas a los requisitos de deducibilidad que nos pide la ley del ISR para los contribuyentes en México. ¿Y cuáles son esas? Pues simplemente de forma general, que estén amparadas con un comprobante fiscal, que se cumpla con el tema de la retención y el entero del impuesto correspondiente. Y aquí hay una regla en particular que es la 2.7.1.1.4 para efectos de la resolución miscelánea fiscal y nos dice simplemente pues que nos aseguremos que, eh, que los comprobantes pues cumplan con estos aspectos importantes. Nombre, denominación o razón social, domicilio, número de identificación fiscal, lugar y fecha de expedición, RFC, valor unitario, los impuestos retenidos. Y aquí la ley del ISR nos hace mención especial en el tema de operaciones de asistencia técnica, transferencia de tecnologías o de regalías. Pero a mí sí me gustaría indicar que no solamente pongamos énfasis en esto que les voy a mencionar para este tipo de operaciones, sino que nos aseguremos que en cualquier operación que se lleve a cabo con el residente en el extranjero y también incluso con algún residente nacional, pues tengamos que asegurarnos que se cumpla con el tema de la materialidad de las operaciones, recordando que este tema pues es muy importante ya en México para efectos de una posible revisión de la autoridad y que nos aseguremos que efectivamente, además de cumplir con los requisitos fiscales en forma que nos pide la autoridad, pues tengamos
asegurado que la operación que estamos llevando a cabo, insisto, tanto nacional como con el extranjero, pues cumplan con el requisito de la materialidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que sea una operación que efectivamente sea indispensable para la operación, que además esa operación pues tenga una naturaleza de ser de acuerdo a la operación de la empresa, que tenga, además de todo este soporte, que tenga una eh, razón de negocio, ajá, y que se demuestre que efectivamente la operación se llevó a cabo. ¿A través de qué? De toda la evidencia que ampara esa operación. Fotografías, bitácoras, correos electrónicos, contratos, pues evidencia por ahí de algunos registros en el cual nos aseguremos que la operación efectivamente se recibió, que se prestaron en forma directa y no a través de terceros, que quien proporciona el tema de la operación, en este caso del tema de una asistencia técnica, cumpla con los conocimientos y cuenta con elementos técnicos propios para ello, ¿ok? Y en fin, que tengamos un expediente en el cual documentemos que la operación cumple con todo el tema de la materialidad que ya hemos venido revisando y que no hay ningún riesgo de que esa operación pueda ser no deducible. ¿Ok? Y con esto pues concluyo mi participación. Eh, Como conclusión, pues, ¿qué les digo? Que este tipo de operaciones pues son indispensables y son cada vez más rutinarias en México y en todo el mundo, claro, y que este tipo de operaciones no nos confiemos en que pues solamente es presentar el impuesto, la retención, el CFDI y nada más, ¿no? Sino que realmente nos aseguremos de que la operación que estamos llevando a cabo, pues tengamos todo el contexto, que evaluemos que efectivamente se pueda tributar bajo un impuesto mejor o menor, si es que tenemos los tratados para evitar la doble tributación, que también en el caso de que vayamos a hacer uso de un beneficio para presentar un impuesto menor a través de un dictamen de un contador público autorizado, que tengamos todos los elementos para poder demostrar a la autoridad que efectivamente podemos utilizar un impuesto menor y que efectivamente pues no hay alguna contingencia que pudiera representar allí un crédito fiscal por parte de la autoridad. Eh, Muchas gracias. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, pregunta, claro. Muchas gracias, Guillermo. Pues allí hay una pregunta en específico, nos dice qué se considera interés para la ley del ISR. Hay una, mm, hay una, digamos, hay un artículo en específico en donde nos habla acerca de los intereses, pero el mensaje que les quiero transmitir es que el concepto de la autoridad para aquellos intereses es muy grande, ¿ok? Entonces, no solamente se trata de la palabra interés como nosotros lo conocemos, sino que incluye varios conceptos y que tendremos que estar revisando la operación en particular para poder determinar qué es un interés, pero recordando que esto pues también es un ingreso acumulable en cualquier operación. Entonces, no me gustaría ahorita detenerme a revisar esa parte, pero sí que dejemos el mensaje de que es un tema muy abierto por parte de la autoridad para considerar los intereses. ¿Ok? Y no sé si hasta aquí tenemos alguna otra duda, comentario. No tenemos preguntas abiertas. Mientras, si existe alguna pregunta adicional, voy a tomar la asistencia del curso. Denme un minuto, por favor.
Un favor muy grande. Hay una persona que se inscribió como sala de juntas 4. ¿Me podrá escribir en el chat cuál es el nombre para que se pueda registrar la asistencia? Mm, muchas gracias a todos por su tiempo y pues que tengan una excelente tarde. Con esto concluyo mi participación.